Bueno, a ver ahí. Uy, la cámara, pará que la cámara se murió. No, mirá, me veo todo borroso. A ver ahí, me detectó una masa muy grande corporal y se murió. Bueno, ahora le voy a pedir a mi asistente que me ponga ahí para poder leer. Muy bien, no veo nada, pero no importa. Está bien. No, sí veo. Ni un chiste. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. En esta noche no tuve la oportunidad de escuchar la oración de cada uno, porque bueno, nos tuvimos que apartar del micrófono para poder orar acá, pero sé que han estado orando por estos motivos que tenemos, por los distintos hermanos que pasan distintas dificultades de salud y distintas dificultades en su tiempo. Y qué bueno es que podamos orar, qué bueno que es podamos contarnos las situaciones que nos suceden. Si bien no vamos a hablar de la oración hoy, está un poco relacionado lo que vamos a ver hoy. Os invito a leer solamente 2 versículos en esta noche. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Y yo le puse como título a lo que el pequeño devocional que vamos a ver hoy, dice, llenando mi corazón con cosas que tengan valor. Y dice así Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. 2 versículos cortitos y un montón de cosas para decir. En primer lugar, contarles que el capítulo 4, Pablo empieza hablándonos del gozo de estar en Cristo, de volcar nuestras peticiones a Él, por eso yo les comentaba lo de la oración, y volcarla de una manera, dice, agradecida. ¿Para qué? Para que Él nos dé paz y guarde nuestros pensamientos. Y en relación a los pensamientos, que luego se van a efectuar no en palabras cuando nosotros oramos, es de lo que nos habla Pablo en estos 2 versículos. Dice, por lo demás, vamos a volver a leerlo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Tenemos enumeradas varias cosas en las que pensar y muchas de ellas son contrarias a las que podemos vivir o experimentar en el día a día de nuestra vida. Podemos ir a trabajar, podemos ir a estudiar, podemos encontrarnos con personas y no hace falta hacer un análisis muy detallado, pero nos vamos a dar cuenta que alrededor nuestro hay mentira, hay maldad, hay engaños, hay malos tratos, hay groserías y tantas cosas que suceden todos los días que cada uno de nosotros de alguna u otra manera ya las experimentó. Y encima, nuestro recipiente, el que recibe todo eso, también es bastante complicado. La mente o el corazón. Es complicado. Las cosas que nos rodean y nuestra mente son bastante complejas. Por eso la palabra de Dios, y vamos a buscar otro versículo, nos habla mucho sobre el corazón y sobre la mente y nos advierte. Nos dice Mateo capítulo 15 y versículo 19. Mateo 15, 19, hablando del corazón o la mente. Tenemos que tener en cuenta que en la palabra de Dios muchas veces se usa la palabra corazón para hablar de la mente. El corazón es un músculo, no hace nada, pero sí nos está hablando de nuestros sentimientos o sensaciones, entonces se asocia con nuestra mente. Y dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son, ¿qué dice? Las cosas que contaminan al hombre. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y
Si alguno se anima, a ver si esto sale bien porque me la estoy rejugando. Este es un versículo reconocido. Lo corté de internet, pero no pasa nada. Mientras tanto, no sé si me llegaron a escuchar. Yo quería que busquemos un versículo muy conocido que está en Jeremías, en el capítulo 17 y en el versículo 9. Quien quiera lo sepa y me lo pueda leer, lo puede leer con nosotros. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muy bien. Engañoso es el corazón. Les pido... Estábamos hablando del corazón, de que qué difícil que es este recipiente, ¿no? Que nuestro corazón es, como decíamos en la palabra de Dios, se asemeja a la mente, siempre está relacionado a eso. Cuando habla de corazón en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces habla de la mente. Lo mismo sucede en este versículo. Engañosa es la mente. Engañosa es la mente. Y nuestro contexto y nuestra propia naturaleza, es decir, lo que tenemos a nuestro alrededor, le decíamos que no siempre son cosas buenas las que pasan alrededor nuestro, que vivimos viendo cosas que no son agradables para nosotros y no nos gustan, y que de hecho son malas, y nuestra mente, que es de por sí complicada, nos hace estar, como dice el apóstol Pablo, muchas veces en su palabra, en una lucha constante. El querer hacer el bien y no hacerlo, y saber que tenemos que hacer las cosas bien, pero fallar. El apóstol Pablo habla muchas veces de eso. Por eso Pablo, y cuando yo leía estos versículos, pensaba también en el Salmo 119, que lo quiero leer, lo voy a buscar, me hizo acordar a las palabras que están en el Salmo 119. Un salmo larguito, pero que vamos a leer solamente algunos versículos. Salmo 119, del versículo 1 al 16, dice así: bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste, dice, que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Escuchen esto, ¿eh? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Otra vez, atención, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Otra vez, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. En esto pensad, decía el apóstol Pablo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, y sigue, ¿no? En esto pensad. El salmista acá decía: pensemos en las cosas de Dios, pongámoslas por delante de nosotros. ¿Para qué? Para ordenar nuestros caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Sería lindo, yo sé que muchos de los que estamos hoy escuchando hemos buscado con todo nuestro corazón, y Cristo ha limpiado nuestro camino. Y un poco jugando con algo de los pensamientos que corren hoy en nuestra sociedad, cuando leía lo que Pablo también escribe, y me voy a tomar esta atribución para comentarlo, pensaba que él, yo no tengo constancia, pero no era ningún tipo de psicólogo, ni sociólogo, ni nada parecido, pero nos hacía pensar en cosas positivas, y si estuviera viviendo más o menos en esta época, se lo acusaría de ser como de esos que te dicen, bueno, hay que pensar cosas lindas
alejar lo malo que pasa en nuestra vida. Y en realidad, y ahora quiero que pasemos a esto, cuando el apóstol Pablo habla sobre estas cositas sobre las cuales sería bueno pensar y tener en nuestra vida, está hablando en muchos casos de reflejos o características de Cristo. Cuando pensaba en lo verdadero y en lo honesto, me acordaba de Juan capítulo 14 y versículo 6, que dice que Él es el camino, que es la verdad y la vida. Él es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es lo verdadero. Cristo es lo honesto. Él no vino a mentir. Él dijo, los que creen en mí tendrán salvación. Los que no han creído ya han sido condenados. No contó medias verdades, no nos doró la píldora, ni contó, bueno, con los fariseos voy a hablar de esta manera y con la gente voy a hablar de otra. No fue. Fue verdadero y fue honesto. Y eso me lleva a pensar cuando dice todo lo de buen nombre o todo lo de buen testimonio. Pienso en el testimonio del Señor, como Él se mantuvo firme todo el tiempo en su trabajo. Incluso cuando tuvo, como ser humano, tuvo ganas de no hacerlo. Dice, si es posible, le oraba a su Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya, dijo el Señor. Después tenemos lo justo, y quisiera que leamos 2 versículos, Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Hablándonos a nosotros. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay justo ni aun uno, hablando de nosotros. Y hablando del Señor, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, 18. Voy a esperar que lo busquen. Y mientras vamos a pensar, hablamos de lo verdadero, lo honesto, hablamos que Jesús es la verdad, que Él no nos vino a engañar, que mostró lo bueno, mostró su buen testimonio a nosotros, que Él es justo, y vimos que nosotros sinceramente no lo somos, como dice su palabra. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El único justo que se hizo hombre, y fue el único que pudo ser justo en esta tierra, fue crucificado por los injustos. Fíjense cómo esto que veníamos leyendo, y parecen simplemente un comentario de, bueno, el apóstol Pablo nos dice que para obtener la paz, como dice en el versículo 9, no, hagamos todas estas cosas, pensemos cosas buenas. Fíjense cómo todo nos lleva a la cruz de Cristo. Todo nos lleva a la devoción del Señor, a su testimonio, a cómo Él es la verdad, a cómo Él, siendo el único justo, se entregó. Y si vamos a lo puro, y yo enseguida en ese momento cuando leí la pureza pensé en el sacrificio que tenía que hacer el pueblo de Israel. Tenían que buscar un cordero, ¿cómo era? Sin mancha, dice. Así fue el Señor, el sustituto perfecto, el cordero sin mancha. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice así. 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El justo por los injustos, el puro por los impuros. El puro se entregó por cada uno de nosotros. Y cuando leía, y el último punto que vamos a ver, cuando dice lo amable, me acordaba de muchas historias. En particular voy a mencionar solamente 2. Me acuerdo cuando habla con el joven rico, ¿no? El joven rico le dice, yo he guardado todos tus mandamientos, se los sabía de memoria, se los dice todo, dice que Jesús, mirando lo que hizo, lo amó. Le faltaba después, ¿no? Una cosa al joven rico, pero Jesús lo amó. Y después, otra historia que yo me acordaba, es cuando Jesús estaba como rodeado de mucha gente y venían los niños a acercarse a Él,
y los apóstoles se los querían sacar de encima, y él dice, no, dejen a los niños que vengan conmigo. El Señor era el justo, fue puro, dijo la verdad cruda, la tenía que decir, ¿no? Comentamos. Dio buen testimonio, pero también fue amable con todas las personas que se cruzaron delante de su presencia. Aquellos que creyeron fueron sanados. Aquellos que creyeron, además, obtuvieron la salvación. Hubo un hombre, y lo hablábamos en alguna de las reuniones hace poco, que le dijo, no, al Señor, ayuda a mi fe. Y el Señor la ayudó. Imagínense. Qué amable que hubiera sido, ¿no?, el Señor si se cruzaba con nosotros. Cuánto amor, cuánta misericordia. Dice un salmo también que la misericordia de Dios es tan grande que no se puede medir ni a lo ancho ni a lo alto. Es gigantesca. Nos ama en gran manera. En estas cosas quisiera que pensemos, así como me habló el Señor a mí con este mensaje, que son solamente 2 versículos, ¿no? Pero fíjense la aplicación, uno lleva enseguida a apreciar el valor de la cruz de Cristo. Yo tengo anotado acá, en estas cosas pensemos en nuestro Salvador, pensemos en la obra redentora de la cruz, en el precio que tuvo que pagar, en el amor infinito por cada uno de nosotros. Y seamos recíprocos o devolvamos ese amor. Como dice, y voy a terminar con esto y un comentario más, Marcos capítulo 12, uno de los versículos que aprendí cuando era muy chiquito, y dice así Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Amarlo al Señor, aunque sea el 1% de lo que nos amó Él. El justo que se entregó por los injustos, aquel cordero puro sin manchas, decía, ¿no?, el versículo. Si hay algo bueno, algo que tenga virtud, algo que sea digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en el sacrificio del Señor. Y después el apóstol Pablo, para cerrar esa pequeña sección, dice, esto que escucharon de mí, esto que aprendieron, esto que recibieron, pónganlo en práctica, porque tiene recompensa. La paz de Dios estará con vosotros, dice. La paz de Dios. Y no es algo que solamente dice el apóstol Pablo. Juan también lo dice en 1 Juan, y los apóstoles siempre repetían, esto que hemos oído, esto que hemos visto, esto les contamos. Y esto que nosotros contamos hoy acá en esta reunión es algo que también hemos visto y hemos oído en nuestra vida. Yo, en lo personal, he vivido y he sentido el amor de Dios en mi corazón. Él me ha cambiado un día, y yo ya no puedo, como cantamos muchas veces, no puedo callarlo, ¿no? Nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en todos lados. Tiene que oír. Que el Señor me salvó, que el Señor me cambió. Y si hay algo bueno en esto, que lo hay, está lleno, en eso pensemos. Mario cantaba en el aniversario la canción de que seamos fieles, y esa canción hablaba del ejemplo. El ejemplo que nosotros damos hoy es de lo que hemos visto y hemos oído, como dice el Señor. Y sin duda eso trae paz a nuestros corazones. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes, y ahora le dejo el lugar a Sergio para que pueda cerrar este momento.